Progress. Muy bien, pues siendo hoy lunes 6 de junio del 2022, continuamos con nuestro tema de aprendiendo a colocar o a imponer, pero sobre todo a educar en los límites. Recordemos cómo en la sesión pasada analizamos con profundidad y con una excelente participación del grupo. Luego se repitió el miércoles también con una espléndida participación el tema de los límites en el aspecto o en el área, en la función espiritual del ser humano. Y quedó muy claro que el límite principal al que sugerí al terminar la sesión, después de haberla construido de modo silogístico, pues es tener una gran atención al límite que rompe con la gracia de Dios. Por lo tanto, el límite consiste básicamente en el área espiritual, en mantenernos de este lado, fieles a la gracia del Espíritu Santo. Que por cierto, pues ayer fue su día, ¿no? Domingo de Pentecostés. Y hoy nos toca un cambio de tema dentro del gran tema de la fijación de límites, que entra dentro de una de las mejores maneras de demostrar la caridad, el amor y la empatía con el prójimo. En esta ocasión vamos a irnos al ámbito de la familia, al ámbito de la sociedad, porque familia y sociedad van íntimamente ligados, al grado que la mejor definición de familia pues es la reunión permanente, la unión permanente de un hombre y una mujer como célula social. Una sociedad es tan saludable como lo son sus familias. Y probablemente la gran explicación de fondo de este desastre nacional que estamos viviendo en prácticamente todos los rincones de México nace justamente de ese desbarajuste en el cual una gran mayoría de familias, digamos que cuando yo era niño o adolescente, conocer una familia disgregada o disfuncional era un hecho aislado. Y hoy es exactamente al revés. Conocer una familia integrada, funcional, con una solidez indestructible, no deja de ser ya una especie de milagro en medio de un océano de corrupción y de decadencia y de destrucción de la familia tan generalizado. Así que dentro de lo que es el ámbito familiar hay un tema que ha suscitado en muchas de las familias que asesoro una gran inquietud. Y me refiero a que hoy una mayoría de niños, adolescentes y jóvenes se manifiestan claramente por su lenguaje soez, su falta de educación, su falta de urbanidad, su falta de respeto a los mayores, su oposicionismo desafiante, su rebeldía gratuita, su ambición por cosas materiales, su abandono del amor al estudio, el abandono de los buenos hábitos, que bueno, pues cuando yo iba a la escuela, primaria, secundaria, prepa, incluso teníamos una materia extraordinaria que para muchos nos resultaba muy atractiva, que se llamaba civismo. Y dentro de la materia de civismo, no sé si alguno de ustedes la tomó, a lo mejor ay, de menchaca y algunos de los que ya cruzamos la barrera de los 60, pero en general, en la inmensa mayoría de las escuelas de la actualidad, esta materia se borró de golpe. ¿Cuándo? Pues cuando llegó al poder el PAN. Y tuvimos por ahí una secretaria de Educación verdaderamente de corazón masónico, cuando hubiera podido rescatar todo aquello que en mi época se llamaba civismo, se llamaba urbanidad, cortesía, buena educación, y ya un poquito exagerado, pues era el manual del Carreño, ¿no?
en donde todos los chicos aprendíamos a hablar, escribir, a comportarnos en público, a comportarnos en la familia. Y bueno, pues había muchísima cohesión social. Si yo comparo el nivel de cohesión social que a mí me tocó de niño, de adolescente y aún de joven, con el que ahora me toca estar viendo, pues realmente está como el país, desgarrado, ¿sí? Y en manos de los malos, ahora sí que literalmente, ¿no? En manos del malo, pero ya diría yo de los peores. Entonces, ya entrando de lleno a este tema, que es la formación de límites, a veces hay que imponerlos, la gran mayoría de las veces hay que suscitarlos, hay que convencer con ellos, hay que hacer que quieran, ¿sí? Pero, ¿cuál es la condición sine qua non para poder establecer esos límites tan absolutamente indispensables en la convivencia humana, en el seno de la familia, que es, como lo decía, pues la célula social por excelencia? Bueno, así que veamos. Si alguno de ustedes quiere disfrutar de las agradabilísimas consecuencias de haber formado códigos y hábitos de cortesía, de buen uso del lenguaje, tanto hablado como escrito, de normas de educación y de urbanidad en la personalidad de nuestros hijos, lo primero, según nos lo enseña San Juan Bosco, es decir, la primera necesidad de todo niño es la de sentirse amado. Ojo, no estoy diciendo saberse amado, no basta, sino ante todo, pues, sentirse amado. Esto quiere decir que si tú pretendes tener un niño cortés, bien educado, bien hablado, amable, atento, servicial, acomedido, diligente, y multitud de adjetivos calificativos más, cuyo valor podríamos resaltar a lo largo de esta y varias sesiones, lo primero que tienes que hacer no es intentar educarlo. Esta mañana estaba yo despertando al lado de mi esposa, como gracias a Dios todos los días, y estaba yo oyendo de un video en donde una señora con voz de verdulera del mercado de Bondojito, a grito pelado, decía: no, es que no le busquen 3 pies al gato, basta con un buen... y soltó la majadería en el hocico del escuincle para que se calle, para que obedezca y para que se porte bien. Nada de que psicólogo y coacheo y buenos modales y ternura y buena educación. No, no, no. Tiene que obedecer el ta. Y soltó otra vez su retahíla de majaderías. Porque si no, le rompo la jeta de un manazo y le tiro los dientes. Y así se usaba en mi época, y por eso ahora las personas de mi edad somos tan morales, tan éticas, tan bien educadas. Uy, sí. ¿De qué presumes y dime de qué careces, no? No descarto la posibilidad de que alguno de nosotros, incluyéndome probablemente, hayamos tenido que sufrir el autoritarismo, la imposición y una que otra palabrota por ahí, aunque en aquella época eran muy elegantes, ¿sí? No se usaban las carnes veracruzanas que ahora se usan a diestra y siniestra y de forma habitual. Cuando fallábamos a la urbanidad, la atención, las buenas costumbres, el ser acomedido, bueno, pues realmente lo más que yo llegué a escuchar fue: eres un flojo, eres un perezoso, tienes que obedecer, eso que haces es pecado, no eres un niño obediente. Bueno, pues eso, ahora si lo comparamos con el lenguaje de muchos que aquí andan en el grupo, pues resulta bien sobre hojuelas, ¿no? Entonces, si lo primero que necesitas para poder lograr, repito, un niño bien hablado, educado, amable, atento, servicial, acomedido, diligente
y bla, 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 bla. Cientos de características virtuosas más. Lo primero que necesitas formar es un vínculo. Un vínculo, pero no cualquier clase de vínculo. Un vínculo afectivo, profundamente afectivo, incondicionalmente afectivo. O afectivo incondicionalmente. De las dos maneras es correcto. De tal forma que ese vínculo sea tan sólido, pero a la vez tan flexible, que sea imposible de olvidar por el educando, por el niño, el adolescente, el joven. De tal forma que cuando ese niño sea adolescente y posteriormente joven y adulto, amará no solamente a tu persona, amará no solamente a Dios y a su prójimo, sino a sí mismo. Pero sobre todo quiero resaltar qué es lo que va a amar ese niño. Ese adolescente, ese joven, va a amar las normas de urbanidad, de buen hablar, de bien decir, de bien escribir, de bien comportarse, en la mesa, en la iglesia, en el colegio, en una visita de la familia o cuando hay visitas en la familia. Amará las normas que tú le hayas podido infundir, pero siempre y cuando, y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, siempre y cuando antes que nada y siempre hayas logrado formar ese vínculo afectivo, sagrado e inviolable. ¿Qué sucede si no has logrado formar ese vínculo? Bueno, aparte de la enorme cauda de desastres a donde puede llevar esta falta de cortesía, buena educación, bien decir, bien hablar, etcétera, de nuestros hijos, los puede conducir a desarrollar, ese es el huevito, por así decirlo, de lo que se llama una personalidad psicopática, cuyo rasgo más importante es el desprecio, el odio, la rebeldía, o cuando menos el rechazo y aun la repugnancia para las normas de lo que podríamos decir de manera muy general, las normas de la buena educación. De lo que llegó a llamarse urbanidad, civismo, manual de Carreño, buenas maneras, buenos modales, cortesía y en general buena educación, el riesgo que tenemos de no haber formado ese vínculo, bueno, pues es que nunca es tarde, mientras hay vida y esperanza. No puedes educar a tu hijo, como lo dice el título de mi libro azul, si no se siente amado. Y esto, traducido a un lenguaje más práctico, es al que estoy utilizando ahorita. Que seas un papá, que seas una mamá que no pretende educar en la buena educación, en las buenas maneras, modales y demás, sino antes ha cumplido la condición insoslayable de formar ese vínculo afectivo profundo, cuya primer manifestación va a ser que el niño ama las normas de mamá, ama las normas de papá, porque si esto se dio desde la niñez, al niño le resulta imposible separar a mamá y sus dichos, a papá y sus órdenes, sus leyes, sus procedimientos, sus consejos, los límites que pone, pero siempre invariablemente, primer paso, haciéndolo sentirse amado. Tengo muchos alumnos en la actualidad que tienen que echar marcha atrás porque desgraciadamente en alguna larga época de su vida utilizaron con sus hijos, aparte de un autoritarismo ramplón, absurdo, irracional e injusto, incluso llegaron a utilizar malas palabras. Malas palabras ofensivas, agresivas, humillantes, degradantes, envilecedoras. Y bueno, podría seguir utilizando muchos adjetivos calificativos para lo que es el efecto de estas palabrotas en la personalidad del niño, que va a tener la certeza de no ser amado. E incluso va a desarrollar la seguridad de que no merece ser amado. Y por lo tanto, su primera reacción va a ser el rechazo a las normas,
a los valores, a las virtudes, a la religión de sus padres. Incluso él puede decir, sí, Dios existe. Sí, claro, por ahí anda en algún lugar de la creación. Pero como para todo niño, la primera figura de Dios que tiene es la figura de los padres, sobre todo la del padre varón, y este padre varón ha resultado disciplinado, trabajador, recio, duro, agresivo, irracional, autoritario. ¿Qué va a producir con esa manera de ser? Justamente lo contrario a lo que el padre pretendería lograr. El odio, la repulsión, el rechazo, la rebeldía contra las normas de buena educación, urbanidad, cortesía, buenos modales, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más hay que ver como un pequeño botón de muestra cómo hablan y escriben licenciados en Derecho, doctores en Medicina, maestras de escuela, profesores universitarios, cuando abren sus redes sociales. Ya no es español, es un slang por ahí, digno de las peores colonias donde se da el rompe y rasga, de donde palpita el pueblo chairo. Ah, no, pero resulta que es médico, es profesor universitario, es graduado de Harvard, pero ¿cómo habla y cómo escribe? Es verdaderamente patético y lamentable. Nada más échense un clavado y revisen también ustedes, o revisemos todos, nuestra forma de expresarnos. El lenguaje es el hombre, decía por ahí un gran pensador de la literatura española, Campoamor, un gran poeta. El lenguaje es el hombre hace al lenguaje y el lenguaje hace al hombre. No me refiero al sexo, sino a la humanidad. Bien, entonces, hoy en día muchísimos padres de familia, que son mis alumnos estables o mis visitantes ocasionales en mis páginas sociales, se quejan con una asombrosa frecuencia y con una gran amargura de que sus hijos se conducen como si fueran unos bárbaros, unos salvajes. Literalmente voy a transcribir en estos momentos una serie de expresiones que muchos papás y mamás acongojados me han platicado y que incluso a mí me ha tocado ver. Hablan mientras comen, o comen mientras hablan. Colocan los codos encima de la mesa. Eructan prácticamente en el rostro de los otros comensales sin ningún sonrojo. Dicen palabrotas ofensivas a todos los que los rodean. Prefiero no repetirlas porque obviamente pues, son del conocimiento de todos, ¿no? Asumen una actitud retadora, de oposicionismo desafiante. Violan constantemente las normas más elementales de higiene. Por ejemplo, tengo el caso de un chico de 14 años que se lleva las pizzas al sillón blanco de la sala de su casa y no coloca las pizzas en un plato o en el mismo recipiente de la pizzería, sino incluso la pieza entera en el sofá de color blanco y deja sus manchotas de grasa y los dedos pintados, y luego la mamá anda por ahí hasta mandando traer lavadores especiales para que sus muebles luzcan de nuevo presentables. Violan constantemente las normas de higiene más elementales. Las normas no solo de higiene, de seguridad, de cortesía, de buena educación, de modales correctos, de discreción. Hablan a gritos, a cualquier cosa que no encuentran, le añaden junto con el objeto que no encuentran una grosería, generalmente formada por 4 letras. Imagínenselas todos por favor. Desconocen los modales, la corrección, la discreción, incluso a las más elementales normas que dictarían la prudencia, no las obedecen, no las siguen, y consideran una especie de rasgo de madurez, una especie de virtud, por así decirlo, el ser mal hablados, maleducados, ofensivos, rebeldes y todo lo que he dicho.
Además, carecen del sentido de justicia. Entendida la justicia como esa virtud que nos permite darle y reconocerle a cada quien lo que le corresponde. Son sujetos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, díscolos. Todo lo quieren para ellos primero, en detrimento de los demás. Son incapaces, aquí probablemente es uno de los rasgos predominantes, son incapaces de vivir dentro de una cultura del esfuerzo sostenido. Son desempleados, incapaces de posponer sus necesidades o de mirar por las necesidades de otros antes que por las suyas propias. También carecen de fe, no solo como un don gratuito sobrenatural, obsequio del Espíritu Santo, sino de una fe más simple, más natural y más al alcance de cualquier persona medianamente inteligente. Y me refiero a la fe racional, que probablemente es una de las virtudes más ausentes de la sociedad posmoderna de hoy. La gente es capaz de creer en el yoga, en el reiki, en el cuarto camino, en la meditación trascendental, en el New Age, en multitud de creencias paganas y absurdas, pero no es capaz de creer en el verdadero Dios y muchísimo menos de creerle a Dios. ¿Sí? Sigo insistiendo en silenciar al grupo. Ayúdenme, por favor, para no tener lo que estar haciendo a cada rato. Bien. Entonces, ¿y en qué centran su esperanza? Hablábamos de la ausencia de la prudencia, de la falta de justicia, de la falta de fe racional, de esa que se da al alcance de los límites de la razón humana. ¿Y en qué centran su esperanza? Bueno, pues centran su esperanza en que gane su equipo favorito, sea este cual sea y del deporte que sea. En sacar buenas calificaciones aunque no hayan estudiado, como aquel chico que lloraba y oraba: Dios mío, haz que la capital de China sea Roma. Y su mamá lo escuchó y le preguntó: ay, mijito, ¿y por qué haces esa oración? Y contesta al escuincle: ay, porque eso puse en el examen. Que la capital de China es Roma, ¿no? Y cuando supuestamente uno de los rasgos característicos de la juventud actual, desde la más tierna niñez hasta incluso personas adultas y a veces de tercera edad, consideran de buen gusto ser ofensivos, rebeldes, descorteses, atrabiliarios, agresivos, confundiendo la asertividad con la agresividad en la inmensa mayoría de sus actitudes y comportamientos de la vida cotidiana. ¿Cuáles pueden ser los motivos de esta enorme deficiencia de la cultura, o de la contracultura posmoderna el día de hoy? Bueno, pues para empezar, yo me acuerdo muy bien que una de las materias favoritas de gran parte de los alumnos que formábamos, que convivíamos en los salones y en los patios de recreo del Instituto Fray Juan de Zumárraga, posteriormente del Instituto Patria, donde estudié respectivamente mi secundaria y mi prepa, y desde luego en los años de la universidad, en la Iberoamericana, que hoy celebra aquelarres LGTBI en sus patios, a la plena luz del día y con un cinismo verdaderamente luciferino. En esos colegios, en esas escuelas formidables, de las cuales guardo los mejores recuerdos de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, gozábamos mucho, con particular alegría, de usar bien el lenguaje. De hecho, cada 8 días, invariablemente, había 3 concursos. Los viernes a las 8, concurso de oratoria. A las 10 de la mañana, concurso de matemáticas. Y a las 12 del día, concurso de redacción. Y le entrábamos con singular alegría todos. Los burros en un salón de 50, que era el promedio del número de alumnos que había en cada aula, los burros eran 4, a lo sumo 5. Y todos los demás disfrutábamos de aprender, disfrutábamos del conocimiento,
de la ciencia, del lenguaje escrito y hablado. Disfrutábamos de los buenos modales, del buen trato. Sí, había de vez en cuando sus moquetes y sus peleas por quítame ahí esas pajas, pero nunca con mentadas de madre ni con palabrotas veracruzanas. ¿Qué pasó? Entre nosotros, lo recuerdo con mucha nostalgia, era muy acostumbrado el pedir por favor. Al compañero de banca, al profesor. Era muy acostumbrado despedirnos, a veces hasta de mano o de un abrazo, cuando llegábamos, cuando nos íbamos, ya fuera porque la clase había terminado o porque regresábamos de recreo o de alguna visita a alguna escuela, museo o iglesia, que por cierto cada día 1 de mes, todo el colegio... ¿Perdón? ¿Quién habló? Perdón, oí mal. Todo el colegio disfrutábamos las idas a celebrar los viernes 1 de cada mes. Y prácticamente los que no comulgaban eran 3 o 4 de cada 100. La gran mayoría disfrutábamos. Es como hablar de otro México, del México que fue y que hoy, a mis 80 años casi, veo prácticamente muerto y enterrado. Pero que tenemos la oportunidad de rescatarlo en nuestras familias. Y me regreso al principio. No pretendan educar, no pretendan reeducar, no pretendan convencer con buenos consejos, con órdenes, leyes, procedimientos, con regañadas, con jalones de oreja, con señalamientos críticos. No va por ahí. Empiecen por formar el vínculo afectivo que no formaron. Nunca es tarde, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Y entonces qué vamos a obtener? Por lo mismo que nosotros en nuestra juventud disfrutábamos. Una gran alegría en el uso correcto del lenguaje, en pedir las cosas por favor, en dar las gracias, en ofrecernos a realizar servicios en beneficio del prójimo. Nuestros padres estaban muy orgullosos de tener hijos acomedidos, era una palabra que se usaba con mucha frecuencia, y serviciales. Hoy lamento pues con profunda tristeza que ya desde hace décadas en los programas educativos de México se eliminaron todas las materias que de alguna manera nos servirían para aprender lo que en tiempos pretéritos aprendíamos. La ética, la moral, la religión y la exaltación de las virtudes de los grandes héroes de la vida nacional, de los verdaderos, porque aprendíamos la verdadera historia, y de los héroes de la historia universal. La ética. Bueno, en secundaria se llamaba moral, en la prepa se llamaba apologética y también se llamaba ética. Y no era una ética como la de Sabater, mundana, acomodaticia, sin las virtudes cristianas, aunque este señor pues se ha hecho muy famoso, pero es como todo lo light que ahora se acostumbra, ¿no? La ligereza. Todo esto llegó a formar grandes personalidades creativas, productivas, serviciales y sobre todo caritativas. Ahora, ¿cómo podemos recuperar, cómo podemos hacerle para... ¿Qué 10 normas básicas yo les propondría en esta sesión como un procedimiento para formar vínculos afectivos y consecuentemente poder formar en nuestros hijos desde muy pequeños, es más, desde meses, a sonreír, a pedir las cosas, sin gritar y sin llorar? Ya un niño de 8, 10 o 12 meses puede empezar a introyectar las normas si la madre y el padre son capaces de formar con él un vínculo incondicional y profundamente afectuoso. Vamos a ver 10 normas básicas que te conviene considerar y aplicar en todo momento para poder, una vez que has formado el vínculo, poder formar en nuestros hijos esos maravillosos hábitos de urbanidad, buena educación, bien hablar, bien decir, bien escribir, y saberse relacionar en ambientes de adultos o de visitas
o de difícil comportamiento, con atingencia, con asertividad y con propiedad. Vamos a ver estas 10 reglas. Tu mamá, tu papá, hazlo. Miren, nuestros hijos no aprenden lo que les decimos. Sí aprenden lo que les decimos cuando los ofendemos. Pero acuérdense por qué. Porque las palabras matan, porque las palabras hieren, porque las palabras alteran la estructura molecular del agua. Científicamente demostrado este asunto. Y si somos 85% de agua, un insulto altera toda nuestra estructura molecular de ese 85% de agua que somos. Pero las cosas buenas no entran con la palabra. Las cosas buenas no entran con la letra. Las cosas buenas, los buenos hábitos, entran con el proceso que ya alguna vez mencioné, que se llama introyección. La introyección viene del griego, es una palabra de origen griego, y literalmente significa tragazón. Creo que algunos de ustedes han escuchado a muchos niños y jóvenes decir, no trago a mi mamá, no trago a mi papá, o mi mamá es intragable. Ya un poco más educaditos, mi mamá es indigerible o insoportable. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con la palabra o con el término, con la expresión introyección? Nuestros hijos van a ser y van a hacer, ser sin H y sin A, y a hacer con H y con A, aquello que nos vean, aquello que atestiguen que hacemos. Esa es la introyección. Por lo tanto, tu mamá, tu papá, saluda y despídete al entrar y salir de un mismo lugar, especialmente si se trata de tu oficina, de tu hogar o de un sitio en el que conozcas a varias personas. Y más si están por ahí tus hijos. Evita gritar. Evita hablar demasiado alto en todo lugar, y mucho más en bibliotecas, restaurantes o iglesias. Hace un rato, Nelly Sánchez de Ávila nos platicaba el éxito que tuvo con su hijo de 26 años, cuando logró mantener, después de un instante de reflexión, incluso ayudado por él, a mantener un tono de voz suavísimo, pero mantenerse firmísima en la decisión de no proporcionarle ciertos bienes y servicios que no eran de ninguna manera necesarios. 3. No estornudes ni tosas encima de otras personas. Para estos casos, la mejor opción es utilizar un pañuelo de tela o de papel, o incluso tu propio sobaco o tu propio brazo en su interior. Mientras estás en la mesa, procura no hablar con la boca llena ni hacer ruidos al masticar los alimentos. Excepto tal vez por razones médicas, no apoyes los codos en el comedor. Respeta la persona, el carácter, las opiniones y las costumbres de otras personas, y no hagas referencia a ellas de modo despectivo. Sin embargo, aquí aplica una restricción muy importante. He escuchado mucho decir, respeta tú mi opinión como yo respeto la tuya. ¿Cuál es la letra chiquita aquí, en este asunto? Ojo, no es la opinión lo respetable. Lo respetable es la persona, independientemente de qué tan errónea pueda ser su opinión. Y una forma muy adecuada de comportarnos es disentir, respetando a la persona en su derecho a disentir. Decía un gran filósofo español al que cito literalmente, don Miguel de Unamuno, aunque él se dice que lo copió de otro filósofo francés, Voltaire. Le voy más a Unamuno que Voltaire, porque el Voltaire la mayor parte de su vida fue un hígado come curas, mientras que don Miguel de Unamuno fue una persona decente. Decía él, disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Es probablemente una de las señales de mayor educación, de mayor gentileza, de mayor delicadeza, de mayor bonomía que un ser humano puede tener.
disentir del otro con absoluto respeto a su persona, pero en muchas ocasiones teniéndole que decir la verdad, a la vez que se respeta su derecho a estar equivocado o su derecho a disentir. Escucha atentamente a otros cuando te hablan y no los interrumpan. Probablemente yo tendría que reconocer en estos momentos que tal vez sea una de las virtudes o uno de los defectos que más tendría yo que combatir en mi propia persona. Piensa antes de hablar, evitando hacer comentarios que puedan molestar a otras personas. Esto implica ser prudente y no divulgar los secretos que te cuentan, ni hacer demasiadas preguntas sobre temas personales. La discreción, la boca cerrada, que como se decía antiguamente, en boca cerrada no entran moscas, es uno de los rasgos de la saludable educación probablemente más importantes. La discreción. El no ser chismoso, boquiflojo, claridoso y ofensivo. Y muchísimo menos publicar cosas que alguien nos ha confiado al calor de una copa o al calor de la tristeza o de la nostalgia o de sentirse herido y lastimado y que busca en nosotros un apoyo al que sería verdaderamente un acto de traición el publicar lo que nos dijo en ese momento. Octavo, procura que el vocabulario que uses al dirigirte a los demás sea invariablemente respetuoso. Nada de que se vale el lenguaje coloquial. No se vale el lenguaje coloquial de carretonero que hoy se utiliza con singular alegría. No se vale, porque se pierde el respeto a la persona. Y esa persona, sea quien sea, puede faltarte el respeto a ti y entonces no te va a gustar. Así que invariablemente evita utilizar malas palabras, sobre todo cuando te sientas irritado. ¿Y qué van a captar tus hijos de cualquier edad? Probablemente con mayor capacidad de captación los adolescentes. Van a captar que aunque estés molesto, aunque estés irritado, aunque estés indignado, utilizas un lenguaje apropiado, comedido, cortés, que implica un gran dominio de ti. Esto es un poderosísimo vector educativo. El que nuestros hijos, aunque nos vean molestos, irritados o indignados, alcancen a darse cuenta que tenemos pleno dominio de nuestras palabras, porque una vez que éstas se nos escapan, perdemos todo el dominio sobre ellas. Solo somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras cuando ya se nos escaparon. Evita hacer comparaciones de cualquier tipo. Me brinqué la 9. Sonríe en cada oportunidad que tengas. Una sonrisa tiene una influencia positiva en ti y en los demás. Genera endorfinas, genera confianza, genera empatía. También contribuye a que tengas una mejor relación con las personas a las cuales eres capaz de sonreírles. Evita hacer comparaciones de cualquier tipo, ya que puedes herir los sentimientos de otros y afectar su autoestima. Y recuerda que la clave para tener la mejor convivencia posible en tu vida diaria es aplicar la norma dorada, la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Sin embargo, aquí también aplican restricciones. Y aquí entra mi cachucha de psicólogo clínico. Es sorprendente la cantidad, sobre todo de damas, de mujeres casadas, que aceptan el maltrato y que se lo tragan y lloran en silencio. Y luego vienen con el terapeuta a desahogarse y a preguntar qué hacen. Y es aquí donde en próximas sesiones voy a desarrollar un tema que va a resultar una arma maravillosa, un medio de defensa formidable para muchas de las mujeres que me siguen o que en el futuro lleguen a ver este video sobre el tema de la asertividad o capacidad para desarrollar la legítima defensa de la propia dignidad, de la propia opinión, de la propia manera de ser, pero sobre todo de la propia dignidad.
Esto de que trates a los demás, pues, como te gustaría ser tratado, no aplica para las personas que les gusta el maltrato. Porque así como creen, así como aceptan ser maltratadas, muchas veces, lo he constatado en mi consulta, también son maltratadoras, pero no de quien las maltrató, que suele ser el papá, el hermano, el hijo varón, pero sobre todo el marido. No, hay que evitar esta aplicación de esta norma cuando te des cuenta que de alguna manera disfrutas el maltrato para jugar el papel de víctima. Ahora bien, comentario: la cortesía es un código, es un lenguaje particular que facilita las relaciones sociales. Las reglas de cortesía varían entre familias, ciudades y naciones, pero podemos decir que hay normas de cortesía que son universales, como el saludo, la sonrisa, el por favor y el gracias, o para servirle a usted. Me viene a mi cabeza en estos momentos una costumbre familiar que a la fecha se ha perdido de una manera casi radical. Yo me acuerdo cuando tenía 5 años, por ejemplo, me acuerdo muy bien, el día de mi cumpleaños, mi papá me tomó aparte y me dijo: cuando vengan las visitas a traerte los regalos o a partir el pastel de tu cumpleaños, diles: me llamo fulano de tal, me llamo Juan Bosco Abascal Carranza y estoy para servirle a usted. Bueno, eso duró, pues no décadas, pero sí cuando menos hasta los 18 o 20 y tantos años. Hasta que la fuerza de la sociedad posmoderna fue eliminando esa manera que teníamos los niños nacidos en la década de los 40 de saludar a los mayores, a las visitas e incluso a los profesores y a los amigos de una cierta edad mayor. La cortesía o los buenos modales son ante todo el respeto a un código, y la palabra código es fundamental entenderla. Cuando un código es común, nos podemos entender. Cuando un código no es común, hay que descifrarlo para podernos entender. La cortesía es un código tan universal que permite establecer relaciones entre seres humanos que viven en grupos opuestos, lejanos, distantes o en comunidades que no tienen nada en común en lengua, religión y costumbres. La cortesía nos abre las puertas de cualquier país de la tierra. Los buenos modales manifiestan la adhesión a valores profundos. ¿Cuáles son los valores implícitos en la cortesía? No confundamos valores con virtudes. Recuerden, los valores son entidades y las virtudes son buenos hábitos. Aquí primero vamos a hablar de que los buenos modales manifiestan valores profundos. ¿Cuáles son los 4 valores que están implícitos en la cortesía? En la urbanidad, en la buena educación, en el bien decir, en el bien hablar, en el bien escribir, en la conservación y el proferir las palabras que implican estos 4 valores. Estos 4 valores son, en primer lugar, la verdad. En segundo lugar, el bien, lo bueno. En tercer lugar, de manera más brillante que los otros 2, más clara y más evidente, la belleza. ¿Qué tiene de bello el lenguaje actual de la inmensa mayoría de la gente? Prácticamente nada. De hecho, las series de Netflix o de cualquier otro medio abierto o de paga de la televisión hacen gala del lenguaje soez y escatológico. Ya dije el origen de la palabra escatológico en alguna sesión pasada. Viene de escatos, del griego excremento. Prácticamente cada 10 palabras van salpicadas de 4 o 5 maldiciones, de 4 o 5 palabrotas. Ya es como un código destructivo. Los buenos modales manifiestan, pues, amor al bien, a la verdad, a la belleza, y mantienen uno de los valores más importantes de los cuales la raza humana puede disfrutar,
que es la unidad. La unidad de la familia, la unidad de los amigos, la unidad de los cónyuges, la unidad de los equipos de trabajo, la unidad de grandes congregaciones, la unidad de grandes comunidades y, ¿por qué no?, la unidad entre las naciones. Por esa razón, existe una lengua, el francés, cuyo sonido, cuyos modales, desde hace siglos, fueron capaces de construir la langue diplomatique, la lengua diplomática. Y si ustedes ven las declaraciones de Biden o del presidente Macron o del presidente Wałęsa, que por cierto estuvo de plácemes en su visita a don Felipe Calderón, vamos a ver cómo siempre la expresión que utilizan fomenta esos 4 grandes valores, pero sobre todo la unidad. La unidad. Si bien las normas de cortesía son señal de una buena educación, repito que se adquieren preferentemente en la introyección que se da de ellas en el seno de la familia. Por otra parte, una vez que formamos el vínculo, ese al que me refería hace 40 minutos, dentro de mi exposición, una vez que formamos el vínculo, entonces podemos educar en las virtudes. Si hemos sido capaces de formar ese vínculo, ¿qué va a pensar nuestra hija adolescente o nuestra hija joven sobre el valor de la castidad? O sobre el valor de la discreción, la elegancia, el buen gusto y la moralidad en su forma de vestir. ¿Qué va a pensar? Por lo que pensó su mamá y se lo pudo transmitir con ternura, con caricias, con tiempo, con reconocimiento, pero sobre todo en la búsqueda de ese vínculo irrompible que papá y mamá fuimos capaces de formar, o tal vez no fuimos capaces de formar. Y en el caso segundo de que no hayamos sido capaces de formar ese vínculo, ¿cómo va a reaccionar cuando le hablemos de la castidad, de la necesidad, de la conveniencia ética, moral, biológica, psicológica, de que llegue virgen al altar, de que no haya dejado por ahí su castidad desgarrada en manos de cualquier pelafustán, y no de uno, sino de muchos? ¿Qué va a pensar? Mi mamá está anticuada, papá está chocho, eso se utilizaba hace un siglo, eso ya no se usa, eso ya murió, eso ya no tiene valor, porque papá y mamá no fueron capaces de formar ese vínculo afectivo profundo que es, por así decirlo, el excipiente, que es el líquido en el cual va a ir la medicina de las virtudes. Esto se vuelve aún más importante si se considera que las normas de cortesía de buena educación pueden variar de una familia a otra. Y qué lástima que ya no se use que en el colegio, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la prepa, y muchísimo menos en la universidad, se asuma ya el rol de fortalecerlas en un contexto más amplio que el que la familia puede dar. Más bien hoy nuestros niños de kinder ya están acostumbrados a escuchar al compañerito o a los papás de sus compañeritos en la calle, en el patio, a la hora que los recogen, a utilizar el lenguaje pues más soez y escatológico posible. Y lo dan por bueno, lo dan por natural. Pero ojo, el desconocimiento de una ley no nos exime de la obligatoriedad de seguirla. Y algo más grave, las consecuencias de violar las normas a las que hoy he hecho referencia no nos libran de lo que la naturaleza nos va a cobrar. Repito aquí ese dicho que en alguna ocasión he proferido. Los seres humanos frecuentemente somos capaces de perdonar. Dios siempre perdona invariablemente al que se arrepiente, pero hay alguien que jamás perdona, y esto es la naturaleza. Así que hagámonos cargo de qué sembramos en el camino de nuestros hijos, niños, adolescentes y jóvenes. ¿Sembramos groserías
sembramos palabrotas, sembramos amargura, sembramos rebeldía. Qué difícil va a ser para nosotros entonces en esa tesitura poder fortalecer un vínculo que nosotros debilitamos, o peor aún, poder formar un vínculo del cual nosotros nunca nos ocupamos. La próxima sesión vamos a ver de forma más práctica cómo enseñar las normas de cortesía a los niños. ¿Sí? A los niños pequeños, a los niños menores de 10, de 8. Y desde luego vamos a incluir a los adolescentes. ¿Sí? Voy a insistir mucho en la próxima sesión que las normas de cortesía se aprenden desde muy pequeños. Y muy probablemente también en la próxima sesión tendremos tiempo para poder transferirles a nuestros hijos esto. Decir hola, pedir perdón y dar las gracias. Ser ejemplo. Dar cariño incondicional. Elogiar y reconocer. Ser pacientes y constantes. Y sobre todo explicar el motivo o razón de ser de las normas de educación, de cortesía, de elegancia, de bien hablar, de bien escribir, de bien comportarnos, pero cierro el ciclo con lo que empecé, siempre y cuando hayamos sido capaces de formar el vínculo. Si no, estaremos haciendo rayas en el agua y lo peor, echándoles la culpa a ellos, tan torpes, tan necios, tan desobedientes, en lugar de reconocer que en mi incapacidad para formar un vínculo, fuimos incapaces para crear un niño bien educado, cortés, capaz de convivir en ambientes difíciles, de ser respetuoso, disciplinado, obediente, puntual y todas las cosas, todas las virtudes que se van a desprender una vez que atendamos a las reglas en detalle que con más profundidad que el día de hoy desarrollaremos en la próxima vez. Por cierto, anticipo que uno de los temas que vamos a ver y que espero que muchos de ustedes disfruten es aprender a bien escribir. ¿Sí? Es un subtema que va a entrar dentro de la buena educación de nuestros hijos, porque aquel que domina el lenguaje escrito y es capaz de transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias de una manera lingüísticamente correcta, tiene un arma para bien o para mal que puede resultar prácticamente invencible. Y si además esta buena educación en la lectoescritura va acompañada de buenos modales, pues tenemos una persona que puede ser muy superior en términos ético-morales, religiosos y de estado de gracia, o puede ser lo más inferior, lo más ruin y lo más agresivo y destructivo posible, si es que esa gran herramienta que es la buena educación, los buenos modales, el lenguaje escrito y hablado, no los utilizase para hacer el bien, sino para hacer el mal, como la historia lo demuestra a lo largo de los últimos 6,000 años. Bien, pues hasta aquí la sesión de hoy y como siempre comenzamos entonces con sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás cosas que nos quieran platicar. Adelante, por favor.